Continuamos con más Marquemos un Norte. Y bueno, realmente contento con la visita de Javier. Y ahora vamos a pasar al siguiente espacio para entrar un poco en lo que es nuestra historia. Es de la patria grande, es la historia que habla y que repite, libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente, que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente, la Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí, Yegros, Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, en estos sentires de la patria grande vamos a seguir hablando de quien para mí fue el mejor de todos nosotros. Estoy hablando de José Artigas. En este mes de septiembre que marca muchas fechas que tienen que ver con lo que fue la vida y este proceso de Artigas, de los artiguistas y de los artigueños. Y bueno, vamos a empezar o tratar de llevarlo cronológicamente, ¿no? En cuanto a que un 10 de septiembre de 1815 se promulga lo que fue el reglamento provisorio para el arreglo de la campaña y bienestar de sus hacendados, en el cual, como he manifestado en programas anteriores, o sea, repartos de tierra hubieron muchos. En el correr de la historia y no solo acá en nuestro territorio. O sea, cuando llegaron los primeros pobladores de Montevideo desde Buenos Aires y aquel grupo de las Islas Canarias que estaba destinado a ir a la Patagonia, pero una tormenta los varó en la zona de La Plata, y ahí el gobernador de Buenos Aires, que fue en definitiva el fundador de Montevideo, Bruno Mauricio de Zavala, ante lo que fue una manifiesta ya ocupación de la zona de la bahía de Montevideo por parte de los portugueses,
logra expulsarlos, decide fundar una ciudad que después se define ya como ciudad-puerto, una ciudad-puerto amurallada, y ahí se repartieron tierras a estos pobladores. O sea, se les dio un solar dentro de lo que eran los límites fijados para la ciudad. Se les da pasando el ejido una suerte de chacra, y ya más afuera de los propios, y con esto estoy nombrando una antigua calle hoy llamada José Valle de Ordóñez, y estoy hablando de la calle Ejido, como para que más o menos los que nos están escuchando tengan una idea de dónde se estaban repartiendo esos terrenos. Y decía que pasando los propios, ahí se le dieron suertes de estancia a los primeros pobladores. O sea, quizá ese es el primer reparto grande, importante de tierras que tiene lo que hoy es este país, o que se hizo en este territorio. Posteriormente, y con la intención de poblar la zona fronteriza entre España y Portugal, también se hicieron asentamientos donde se llevaron colonos. En uno de ellos, fundamentalmente, participó Artigas junto a Félix de Azara, Artigas cuando era capitán de Blandengues, en la zona de lo que hoy es San Gabriel, en Río Grande do Sul. Muchos historiadores lo ponen como antecedente ese reparto de tierras en el cual participó Artigas con Félix de Azara en 1801, como antecedente de este reglamento provisorio de 1815. Y, o sea, sinceramente yo no he leído, o sea, pienso que sí que le debe de haber servido como experiencia a Artigas. No he leído en detalle cómo se repartieron esas tierras, pero evidentemente no las estaba dirigiendo ni manejando Artigas, ese reparto, sino que lo estaba haciendo el representante español que estaba designado por la corona de España para venir a estos territorios para trabajar en la demarcación de límites de lo que fue el Tratado de San Ildefonso de 1777. Y bueno, ¿dónde es para mí que está la gran diferencia de los repartos de tierra que se habían hecho antes en estos territorios, otorgando suertes de estancia, fundamentalmente después de que se repartieron los solares de Montevideo, o de que se empezaron a hacer las primeras fundaciones de las otras poblaciones, fundamentalmente al sur del Río Negro. Esta reforma agraria de 1815, impulsada por Artigas,
tiene condimentos que la diferencian de los otros repartos de tierra. Primero, que desde 1811, o sea, de abril de 1811 o bueno, vamos un poco para atrás, al 28 de febrero de 1811, con el grito de Asensio y las posteriores tomas de Villa de Soriano y Mercedes. Hasta el 10 de septiembre de 1815, la banda oriental había pasado por un proceso revolucionario, con todo lo que conlleva ese término de una revolución armada. Por un lado habían tropas, tanto del lado español como del lado de los orientales, de los criollos orientales, que tenían que ser alimentados. Y esas tropas tenían que, o sea, como principal alimento el ganado. Bueno, poco antes de lo que fue la Batalla de las Piedras, el 18 de mayo de 1811, los españoles le confiscan todo el ganado que tenía el padre de José Artigas y se lo llevan para Montevideo. Que evidentemente sabían que podían ganar o perder la batalla, pero sí lo que tenían seguro era que si perdían iban a ser sitiados. Y si bien tenían el libre acceso por la parte del Río de la Plata, no era fácil desprenderse del acceso directo de tropas de ganado, de alimentos, a una ciudad fortificada y sitiada. Y bueno, pocos meses después, en junio, se hace el acuerdo entre Buenos Aires y Montevideo, de un armisticio en el cual se entrega la banda oriental a los españoles que vienen auxiliados por los portugueses. Y bueno, durante todo ese periodo desde que se levantó el sitio, desde que la campaña oriental queda totalmente desprotegida, que la gente abandona sus campos, su ganado, sus chacras, sus viviendas, y empieza a seguir Artigas en esa marcha conocida como la Redota, y posteriormente bautizada como el éxodo del pueblo oriental, que se instalan en el Ayuí, en el Entre Ríos, y que están un montón de tiempo ahí, y que esos campos quedaron a merced de los españoles y de los portugueses, de los cuales hicieron y deshicieron. Y que después se instala un segundo sitio a Montevideo, se logra el retiro de las fuerzas portuguesas, los españoles quedan nuevamente reducidos a Montevideo, pero traicionado nuevamente Artigas, a principios de 1814, abandona el segundo sitio de Montevideo y se va para ese territorio que dice el propio Artigas: voy a la fuente de mis recursos,
y ese territorio era Arerunguá, el territorio que ese potrero que había conseguido como estancia en 1805 Artigas y que nunca lo explotó y que se lo dejó a los charrúas. Y es en ese mismo territorio donde por primera vez se iza la bandera tricolor, que marcó la identificación del artiguismo y del federalismo. Y llega ese 1815 en el cual ese 10 de septiembre se promulga este reglamento que tiene esas características especiales. Primero, de venir de un periodo constante de guerra, porque en 1814 la guerra fue ya no con los españoles o con los portugueses, sino con los porteños, que termina en la batalla de Guayabos. Y se vino un periodo de guerra, de no atención de los campos, de saqueos, de arreos necesarios para alimentar a las tropas, y había que arreglar ese campo. Y para eso Artigas sí determina una situación que conlleva a tener características especiales. Y esto es, primero, de que los campos de aquellos orientales que siguieron la causa artiguista, que no estuvieron ni con los españoles, ni con los porteños, ni con los portugueses, y dentro de los portugueses están los portugueses nacidos en Portugal y los portugueses brasileños. Bueno, los campos de aquellos criollos o españoles que no habían traicionado la causa de la Revolución Oriental, no iban a ser tocados. Sí iban a ser tocados los campos de aquellos que habían traicionado la Revolución y al pueblo oriental en sus sagrados derechos. Y es por eso que Artigas establece ese 10 de septiembre que las tierras que se van a tomar para ser repartidas van a ser de los malos europeos y peores americanos. Y ojo, Artigas no está hablando solo de los orientales cuando dice peores americanos, o sea, está incluyendo a aquellos que tuvieran tierras en la banda oriental, sin ser orientales, pero siendo americanos, pero que siendo americanos hubieran traicionado la causa de la revolución. Y esas tierras, y aquí para mí es donde viene siempre lo más importante, lo más interesante, de este reparto de tierras, que vuelvo a repetir, o sea, como reparto de tierras no tiene nada de excepcional, porque se hizo durante toda la historia. Y me imagino que en la prehistoria también. Pero este reparto de tierras, la singularidad particular que tiene, es el concepto de la justicia social. Y es ahí cuando dice Artigas de que estas tierras quitadas a los malos europeos y peores americanos van a ser repartidas de tal modo que los más infelices sean los más privilegiados.
Y ahí hace un extenso detalle de quienes tenían que ser la prioridad dentro de los más infelices. Y esto creo que es la característica más importante y fundamental que tiene este reglamento provisorio del 10 de septiembre de 1815. Lo que contempla para la justicia social. Y si bien en 1867, si mal no recuerdo, también hubo un reparto de tierras con similitud de reforma agraria impulsado por Abraham Lincoln en los Estados Unidos, el que quizá tenga las características más similares en cuanto a lo de justicia social, se da 100 años después, en 1915, y lo hace Emiliano Zapata en Chiapas, en México, dentro del proceso de lo que fue la Revolución Mexicana. Y bueno, pasamos cronológicamente a lo que fue un 5 de septiembre de 1820. Después de 4 arduos años de lucha entre 1816 y 1820, o sea, 3 años y pico, en definitiva, de lucha, de Artigas y de los federales artiguistas, tanto con los portugueses como con los porteños unitarios o centralistas todavía en aquel momento, Artigas cae derrotado militarmente. La última batalla que se da en este suelo se da el 20 de enero de 1820, en el cual, en unas circunstancias muy particulares, es derrotado un lugarteniente primo de Artigas, Andrés Latorre, en las puntas del Tacuarembó. Y ahí se pierde el territorio de la banda oriental. Paralelamente, las fuerzas federales, manejadas por Pancho Ramírez, Francisco Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe, derrotan a los centralistas porteños en la batalla de Cepeda, también a principios de 1820. Los derrotados centralistas estaban liderados por 2 archienemigos de Artigas, Pueyrredón y Zarratea. Zarratea, que ya había hecho en 1812 algo muy similar, que fue seducir y comprar a los lugartenientes de Artigas, hizo exactamente lo mismo. Pero ya se manejó a otro nivel. O sea, no estaba tratando con lugartenientes orientales que estaban en el exilio, en el Auyuí, en 1812, sino que estaba tratando ya con caudillos provincianos, caudillos de provincia, como Estanislao López y Francisco Ramírez. Y fundamentalmente al que seducen y sobornan y le dan dinero y lo convencen
de que Artigas ya no tenía nada que hacer en este panorama político, revolucionario y social de 1820, sino que era él el que tenía que ser la figura y que tenía que eliminar a Artigas. Zarratea lo convence al Pancho Ramírez con esto y le da plata y le da armas y le da tropas. Artigas se enoja con los dos, con Estanislao López y Ramírez, de acuerdo a que habían firmado un tratado con los centralistas porteños después de la derrota y que él ni siquiera lo habían informado de los términos de ese tratado. Hecho este que aprovecha Ramírez para empezar a combatir a Artigas. Y durante un primer momento hubieron situaciones parejas, triunfos de Artigas sobre Ramírez, triunfos de Ramírez sobre Artigas. Se llega a junio de 1820, donde se establecen el campamento artiguista en Ábalos. Ahí se hace un nuevo pacto federal pero después de Ábalos, Artigas empieza a ser abandonado nuevamente por lugartenientes. Fundamentalmente aquellos guaraníes misioneros que habían seguido a Andresito en su momento. Y bueno, se pasaron para el lado de Ramírez. Dejo a la libre imaginación de quienes me estén escuchando los métodos que utilizó Ramírez para llevarlos a su bando. Y Artigas empieza a ser perseguido por Ramírez. Artigas hace una maniobra muy importante, inclusive perdiendo una batalla, ofreciéndose como aquel que juega al ajedrez y sacrifica al alfil o a la reina. ¿Eh? En sí, amagando hacia el lado del Paraná, pero se vino hacia el lado del Uruguay buscando tener la retaguardia de un terreno que a caballo o a pie o a carreta, que eran los medios de transporte de aquella época, es totalmente impenetrable, que son los esteros de Iberá. Y bueno, y ahí llega hasta la frontera de la provincia de Misiones con el Paraguay. Establece su campamento en el Cerro de Santa Ana, pero ya Artigas le había mandado una carta a Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador paraguayo, solicitándole asilo en su territorio. Y bueno, el 5 de septiembre de 1820 cruza el Paraná y se interna en el Paraguay, es custodiado por una tropa de soldados paraguayos, por instrucciones de Gaspar Rodríguez de Francia, conducido a Asunción del Paraguay. Y ese cruce se da ese 5 de septiembre. Y Artigas está 30 años en el Paraguay. Y da
da la situación que también en septiembre, pero de 1850, es que fallece Artigas.